Buenas tardes. Estamos probando. Gracias. Bueno, pues. Entonces aquí es lo que está mal, vamos a sacar. Tenemos que venir acá y sacar el fondo virtual. No poner ninguno y listo. Entonces aquí está nuestro. Tenemos valores de t que van desde menos pi medios. Vamos a poner aquí. A ver, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Abierto y abierto. Entonces esto es menos pi medios. Y este es más pi medios. Entonces la mitad, 1, 2, 3, 16, 2, 4, 6, 8. Aquí, este sería el 0. Entonces podemos también poner 1 en el 0. A la mitad, pi cuartos. Inge, ¿lo puede mover su hoja, por favor? Entonces estamos viendo cuántos puntos vamos a sacar. Dice el parámetro t tiene que estar desde menos pi medios hasta pi medios abierto. Entonces podemos poner números simplemente así decimales, pero podemos ponerlos también en función de pi. Entonces desde menos pi medios puede ser menos pi cuartos o pi cuartos y pi medios. Menos pi cuartos a menos pi medios. Aquí pi cuartos aquí sería la mitad del pi cuartos, sería pi octavo. Y el otro lado menos pi octavo. Aquí menos 3 pi octavos. Y aquí más 3 pi octavos. Entonces queremos tener uno que sea cerquita del pi medios, pero no puede ser pi medios porque la tangente no existe y tampoco existe la secante, ¿no? Entonces, digamos que 3 octavos es lo mismo que 6 16avos. Si lo multiplico por 2, 6 por 2, 16. Y también es lo mismo que 12 partido por un doble de 16 son 32. Eso sería pi medios. Pi medios. A ver, vamos a ver. Pi medios es lo mismo que la mitad, ¿no es cierto? Para ser de 32 son 16, 32 avos de pi. Eso es 16 por 2, 32. Entonces, nos podemos quedar un poquito antes.
del pi medio, sí que sean no 16, sino que 15/32 de pi. Entonces aquí pondríamos un puntito que sea menos 15/32 para que nos acerquemos de pi. Y al otro lado aquí pondríamos otro punto que sería más 15/32 de pi. Entonces, ¿cuántos puntos daríamos? Daríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 puntos. Vamos a ver cuántos tenemos en nuestro gráfico. Vamos a volver a compartir. Aquí nuestra tablita tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces nosotros tenemos 2 puntos más. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9. Entonces en cada punto tenemos que calcular la secante. La secante es 1 partido por el coseno. Secante de t es igual a 1 partido por el coseno de t. Entonces en nuestra calculadora tenemos, aquí podemos hacer nuestra tabla. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Muy bien. Entonces vamos a poner aquí menos 15/32 de pi menos 3 pi octavos, 3 octavos de pi menos pi cuartos, cuarto de pi menos 1 octavo de pi al 0 para un octavo, 1 octavo de pi, un cuarto de pi, 3 octavos de pi y 15/32 de pi. Entonces, calculamos primero x. X, que es 1 partido por el coseno. Vamos a dejar de compartir aquí. Ya, entonces hacemos esta tablita. Aquí vamos a tener los valores de x, aquí los valores de y. Entonces tendríamos x, que vale la secante de t, que sería 1 partido por el coseno de t, y y, que sería igual a tangente de t. Entonces, para que nos salga fácil, vamos a calcular primero los valores de x. Entonces sería, por ejemplo, vamos a poner solamente el número, menos 15/32, menos 15 partido por 32, igual. Entonces aquí vamos a poner ahora 1 dividido por el coseno
de paréntesis, vamos a ver answer por pi. Recién aquí lo vamos a multiplicar por pi. Ya, entonces yo voy a cambiar solamente el número. No voy a poner pi. Pi ya está puesto aparte. Entonces igual, eso vale 1,000,333. Ya, para el siguiente, menos 3 octavos, ponemos aquí el menos 3 octavos, igual, entonces ahora ponemos x que vale 1 partido por el coseno de menos 3 octavos, valdría 1,0021, lo mismo prácticamente. Lo que pasa es que yo aquí estoy haciendo mal porque esta ventanita dice D, ¿se fijan? Viene D de degree. Entonces yo antes de hacer mis cálculos tengo que cambiar Shift modo y tengo que poner ahora en que estamos calculando en radianes, 4. ¿Sí? Entonces voy a calcular de nuevo para menos 15,32, aquí debe estar. Es menos 15,32 igual. Entonces saco ahora 1 partido por el coseno y me da 10,20. Eso sí. Vamos a borrar aquí. Y es como 20 más. Después para 3 octavos, que también debe estar aquí, menos 3 octavos. Y igual, 1 partido por el coseno. 2,61. Para menos 1/4. Igual, me da raíz de 2. Para menos 1/8. Sale 1,08. Para 0. Vale 1. Para 1/8. Vale 1,08. Para 1/4. Vale raíz de 2. Aquí el x va a ser lo mismo, es simétrico con respecto al 0. Entonces va a ser 2,61 y 10,20. Entonces para y, que es la tangente, hacemos lo mismo. Por ejemplo, para menos 15,32, menos 15,32, igual, ahora ponemos tangente de answer por pi. ¿Sí? Voy a observar. Igual. Me sale menos 10,15. Para 15,32 a este otro lado, le voy a borrar el signo. Ese. Tengo 15,32. La tangente vale 10,15. Y así sucesivamente puedo hacer todos los puntos que me faltan. Entonces después con esos puntos tengo que trazar la gráfica. Vamos a ver qué es lo que ha salido aquí.
Entonces, estos puntos, ¿ve? Aquí hay solamente puntos más pequeñitos, no hay el 10. Aquí tenemos 10 y menos 10. Arriba, ¿no? Menos 10, 20, 10, 15, aquí menos 10, 20, menos 10, 15, quiere decir que sigue subiendo. Pero en la parte del centro es lo mismo. Tenemos para 0, tenemos 1, y para y la tangente de 0 es 0, ¿no? Podemos ver aquí, 0 igual tangente de 0 es 0. Entonces, el punto va a ser 1 con 0, es este punto de aquí. El que sigue, que era 1/8 de pi, menos 1/8 y más 1/8, es este punto de aquí y el punto de aquí abajo. El que sigue son así. El que sigue es raíz de 2, este está como 1,41, pero es raíz de 2, y raíz de 2 aquí, con menos 1 y con 1. Entonces raíz de 2 es 1,4 por aquí, con 1 y con menos 1 aquí abajo. El anterior era 1/8, que es más por aquí. O sea que tiene esta forma. Parece, ¿qué parece? La trayectoria de un cuerpo celeste, ¿sí? Puede ser. Bien, entonces esta es la curva x igual secante de t y y igual tangente de t, que está escrita de forma paramétrica. Se calcula de esta manera. Entonces, una vez que hemos usado el parámetro para calcular el ángulo que fuera, y calculamos x y y, ya nos quedamos con x y y al parámetro, digamos, no nos interesa. Aquí este punto es para t igual pi cuartos, y el de aquí abajo es para t igual menos pi cuartos, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de una función en x y y, no es una función, porque si yo trazo una línea recta vertical, entonces no tiene una imagen, debería tener unicidad, y no tiene unicidad, tiene dos imágenes, una abajo y una arriba. Sin embargo, si nosotros la seguimos tratando como una función paramétrica, entonces sí, porque sí es función, porque la una es para menos pi cuartos y la otra para más pi cuartos, ¿no? Este punto de arriba es para más pi cuartos y el de aquí abajo para menos pi cuartos. Muy bien, entonces esas son las funciones paramétricas. Esta otra de aquí, x igual 3t al cuadrado, y igual 4t al cubo. Que es esta de aquí. Aquí en esta, ahí no sé si lo tengo yo aquí. Funciones paramétricas. No, no está aquí. Bien. Entonces, del texto, aquí nos dice solamente graficar la función x igual 3t al cuadrado, y igual 4t al cubo. Entonces, esta función es también una función paramétrica, tanto x como y de cada punto son funciones de t. Es diferente de la anterior en que aquí no nos dicen de cuánto a cuánto va t. Y t no tiene ninguna condición aquí, o sea que no está dentro de una raíz, no tiene un denominador, nada. O sea que en realidad t puede tomar cualquier valor. Entonces nosotros tomamos valores que están en la parte del centro. Algunos valores negativos, algunos positivos, y también el 0. Aquí no está el 0. ¿Ya? Pero si tomamos el 0 para x, sale x igual 0 y y igual 0 sería el punto aquí. Ese de ahí no está aquí en la tablita. Pero podemos ir tomando entonces valores que estén cerquita, que no estén muy lejos, porque fíjense que aquí y
aquí X va a ser solo mayor o igual que 0, ¿no? O sea que el dominio de esta función son mayor o igual que 0 desde 0 hasta más infinito, porque X nunca va a poder ser un número negativo. Ahora, Y va a ser positivo y puede ser negativo dependiendo de T. Si T es positivo, Y va a ser positivo. Si T es negativo, Y va a ser negativo. Entonces, lo que hay que ver es que esto es 4 por T al cubo. Entonces, supongamos que en nuestra tablita ponemos T primero y ponemos hasta, por ejemplo, hasta 3, que valga de 3, de menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, puede ser así. Y ahora, cuando T vale 3, 3 al cubo es 3 por 3, 9 por 3, 27. Resulta que 27 por 4, 7 por 2, 14, son 27 por 4, 27 por 4, son 108. Entonces ya yo aquí en la ordenada voy a tener que hacer hasta 108. Si hago hasta T igual a 3. Si hago hasta T igual a 2, 2 al cubo es 2 por 2, 4 por 2, 8. Por 4, 32. Entonces tendría que tener aquí hasta el 32. ¿Sí? Entonces, en cambio de eso, yo podría tener una más pequeñito, por ejemplo, solamente hasta 1,5. Aquí hasta cuánto se ha hecho. Bueno, no sé cómo se han escogido estos valores, yo no me acuerdo. Pero se habrán escogido pensando que también son valores simétricos, ¿no? Para T igual menos 1 y más 1, por ejemplo, para T igual 1. Para T igual 1, X vale 3 y Y vale 4. Y para T igual menos 1, X vale 3, pero Y vale menos 4. Entonces hay un punto que es 3, 4 y otro que es 3 menos 4. Este es el 3, 4 para T igual a 1 y 3 menos 4 para T igual a menos 1. Entonces así va a ser. Entonces igual puedo yo sacar para cualquier punto, va a haber otro igualito aquí abajo, ¿no? Y para cualquier punto negativo va a haber otro igualito aquí arriba. Entonces puedo partir así, menos 1,15 me dan estos valores, y si se grafican estos valores, resulta así, una curva que se va para arriba y una curva que se va para abajo. Ahora, aquí nos piden aquí el dominio de esta función. El dominio es con referencia no a t, sino con referencia a x. Entonces, con referencia a x, parte desde 1 y después podemos darle a x cualquier valor, ¿no? Más para allá, para la derecha. Entonces va a ser desde 1 hasta más infinito. Y después estas dos ramas, la una se va para arriba y la otra se va para abajo. Entonces, el dominio de imagen, que es la sombra sobre este eje, va a ser en todas partes. Entonces va a ser el dominio de imagen, va a ser todos los números reales, ¿no? Pero el dominio va a ser solamente desde 1, y está la sombra, pero más acá, 0,5, 0, menos 1, no hay. Entonces de 1 o más infinito. Aquí para esta otra, tendríamos el dominio, también ya hemos dicho que va a ser solamente mayor o igual que 0. Entonces va a ser desde 0 hasta más infinito el dominio, ¿no? Esa es la sombra que hace esta gráfica sobre el eje X. Y la sombra que hace sobre el eje Y también va a ser desde menos infinito hasta más infinito, porque esta se va para abajo y esta se va para arriba. Entonces, de esa manera se puede determinar el dominio y la imagen en funciones paramétricas. Ahora, nos dan, si queremos, una parte de los ejercicios dice eliminar el parámetro. ¿Cómo se puede eliminar el parámetro? Vamos a hacer aquí. Vamos a copiar. No siempre es posible.
Ahora, muchas veces depende de la habilidad que tengamos algebraica, más que nada. Entonces, x igual 3t al cuadrado y y igual 4t al cubo. Vamos a dejar de compartir para que se vea mi cámara. Entonces, esta es la función paramétrica. Si quisiéramos eliminar t, podemos, esta es t al cuadrado y esta es t al cubo. Entonces, a esta yo lo voy a elevar al cubo y esta lo voy a elevar al cuadrado. Entonces, aquí me va a quedar 2 por 3, 6, y aquí 3 por 2, 6. Y si los divido, los puedo eliminar. O también puedo igualarlos, ¿no? Entonces, aquí tengo x al cubo igual, aquí tengo 3 por 3, 9 por 3, 27, t a la sexta. Y de aquí, y al cuadrado igual 16 t a la sexta. Entonces, de la 1 tenemos t a la sexta igual x al cubo partido por 27. Ay, me pongo x elevado a 27. Eso sí que es como mucho. X al cubo partido por 27. Y tenemos t a la sexta de la segunda ecuación y al cuadrado partido por 16. Entonces aquí las igualamos y al cuadrado partido por 16 va a ser igual a x al cubo partido por 27. O sea que y cuadrado va a ser igual a 16, 27 a 2 de x al cubo. Entonces todavía no está despejada. Entonces sacamos raíz cuadrada y nos va a dar y igual más menos la raíz cuadrada de 16, 27 a 2 de x al cubo. So, fíjense que aquí me da, ya esta es una función en x y y, pero en realidad me han sido dos funciones, porque para cualquier valor de x, aquí hay condición de raíz, que sería entonces x mayor o igual que 0, ya sabemos, solamente hay para valores mayores o iguales que 0. Y va a haber entonces un valor, para cada valor en el dominio de x, va a haber dos valores para y, uno positivo y uno negativo. Igualito. Lo podemos escribir más fácil, igual, más menos, y igual, aquí más menos. El 16, la raíz de 16 es 4. Aquí el 27 lo vamos a multiplicar por 3 y me da 81 y lo vamos a dividir por 3, ¿no? Aquí 81 es la raíz, es 9 por 9, 81, entonces la raíz cuadrada sería 9 y aquí nos quedaría 3x al cubo, ¿sí? Entonces son F1 y F2. Y su dominio de F igual de 0 hasta más infinito. Y la imagen, la una es solo valores positivos, 0 hasta más infinito, y la otra es desde menos infinito hasta 0.
O sea que en conjunto son todos los reales. ¿Ya? Entonces ese es el... Bueno, entonces aquí vamos a compartir pantalla. De eso se trataría entonces las funciones paramétricas. Son aquellas que están definidas a través de un tercer parámetro que a veces se puede eliminar, que han visto que hemos eliminado y lo que ha resultado. Entonces aquí, según propiedades, aquí tenemos funciones paramétricas y página 11 del texto, y también se vieron en el cuadernillo anterior. Esto vamos a sacar de aquí. Ahora complementamos el tema con los ejercicios sobre funciones paramétricas, que son los prácticos para la asignatura de cálculo al final del texto guía, práctico número 1, ejercicio 2, letras B, C, D. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Tengo que traer, me esperan un ratito, vamos a llevar esto. Tengo que dejar de compartir un ratito. Vamos a buscar. Aquí está. Ahora sí. Ya, entonces vamos a dejar de compartir y vemos aquí. Entonces aquí vamos a cerrar, vamos a compartir esto de aquí. Entonces tenemos en los ejercicios que están en la parte de atrás del cuaderno del texto de cálculo. Hay ejercicios, práctico número 1, funciones gráficas, aplicaciones, aquí para determinar el dominio, pero después lo vamos a ver eso. O sea, ya pueden hacer este trabajo también. Aquí viene el número 3, dice, son funciones paramétricas. Y lo que hay que hacer es graficar en el intervalo indicado desde menos 2 puntos hasta 4 puntos. Y graficarlas y determinar y eliminar el parámetro y entonces expresarlas en coordenadas cartesianas. Exprese las siguientes funciones, o sea, hay que eliminar el parámetro. Aquí el parámetro es t, aquí t, aquí t, aquí t. Hay que eliminar el parámetro, si pueden, y graficarlas, y dar el dominio. Dominio y el dominio de imagen. No dice aquí nada de dominio de imagen, pero hay que darlo. Entonces vamos a ver cómo lo hacemos eso nosotros. Yo voy a hacer el A. Voy a hacer el ejemplo A. Este de aquí. X igual 5t menos 2 y y igual 3t más 1. Para t desde menos 2 quintos hasta 4 quintos. Entonces yo voy a hacer ese cálculo aquí para ustedes. Entonces x igual 5t menos 2 y y igual 3t más 1 para t desde menos 2 quintos a 4 quintos. Entonces aquí para graficar, primero hacemos el gráfico. Vamos a ver cómo son. Y para hacer el gráfico, primero hacemos una tablita. Entonces dice aquí, nos están dando en quintos, desde menos 2 quintos hasta 4 quintos cerrados. Entonces yo en mi tabla voy a hacer quintos también, o sea, hay ¿cuántos? 2, 4, 6, 7 números, 7 puntos me va a dar, está bien. Entonces parto de menos 2 quintos, que es en la izquierda, y le voy sumando un quinto cada vez. Menos 2 quintos más 1 queda menos un quinto. Menos un quinto más un quinto queda un quinto. Después no queda 0. Menos un quinto más un quinto queda 0. 0 más un quinto queda un quinto más un quinto queda 2.
después 3 y después 4. Entonces, terminamos en los 4/5. Entonces, estamos yendo desde el extremo izquierdo de los valores de t hasta el extremo derecho. Así. Y para cada valor de t, yo puedo calcular entonces x. 5 por menos 2/5, que va a ser menos 2. ¿No? Menos 2 va a ser menos 4. X vale menos 4. Y y son menos 2, 3 por menos 2/5 más 1. Va a dar menos 1/5. ¿No? Son 2/5 por 3 va a dar menos 6/5 más 5/5. Porque el 1 son 5/5. Entonces, menos 6/5 más 5/5 va a quedar menos 1/5. Hay que se puede hacer con la máquina también. Para 1/5, x 5 por 1/5 queda, por menos 1/5 queda menos 1, menos 2 queda menos 3. Y y queda menos 3/5 más 5/5 queda más 2/5. Y así sucesivamente. Entonces tomamos estos puntos y los graficamos. Entonces el primer punto es aquí menos 4 o menos 1/5. El que sigue es menos 3 con menos 2/5, menos 3 con menos 2/5. El que sigue es menos 2 o 1. Aquí. Esta mi recta está medio mal hecha. El que sigue es menos 1 con 8/5, menos 1 con 8/5, y está medio malito. Y así sucesivamente voy graficando. El último punto es 2 con 17/5. 2 con 17/5 aquí arriba. Bien, entonces ahí está mi gráfica, ya he hecho mi tabla, he hecho mi gráfica, y ahora me falta el dominio y la imagen. Aquí se ve que el dominio, o sea que esto parece que es una línea recta, y va desde aquí abajo, el dominio parte desde menos 4 hasta 2. Solamente desde menos 4 hasta 2, cerrado ambos dos, ¿no? Aquí x va a dar desde menos 4 hasta 2. Cuando t varíe desde menos 2/5 hasta 4/5. Entonces, x va a variar de menos 4 hasta 2. Ese es el dominio de esta función. Y la imagen es entonces desde este punto aquí abajo, que es menos 1/5, hasta este punto aquí arriba, que es 17/5. Entonces va a ser desde menos 1/5 hasta 17/5. Ese sería el dominio de imagen, que es también la sombra que deja esta línea sobre el eje Y. Ahora, para eliminar, aquí podemos eliminar el parámetro. Aquí dice 5t y aquí dice 3t. O sea que si yo la primera de las ecuaciones la multiplico por 3, voy a tener 15t. Y si a la segunda la multiplico por 5, voy a tener 15t. Entonces después los puedo restar y se eliminan las 3. Vamos a ver qué han hecho aquí. ¿Ve? 3x igual 15t menos 6. Y 5y igual 15t menos 5. Nos ha multiplicado la primera por 3 y la segunda por 5. Entonces fíjense que ha quedado 15t y 15t. Entonces restamos. Y va a quedar 3x menos 5y igual 15t menos 15t, que se va. Y queda menos 6, menos 5, menos 6. Entonces la ecuación es, si la regla, puede ser este 5y al otro lado, igual a 3x más 11. 5y igual a 3x más 11. Y si divide entre 5, me queda y igual a 3/5 de x más 11/5. Entonces esta es la función. En este caso, resulta que nuestra función es más fácil en coordenadas cartesianas, x, y, que con la función paramétrica, ¿no? Pero no siempre ocurre, hemos visto en la anterior, que hemos hecho aquí en el cuaderno, que resultaba más complicado hacer eliminando el parámetro t. Entonces, depende de caso a caso. Entonces, tarea número 7, esta va a ser la tarea número 2 para usted. La tarea número 1
tiene que ver con las funciones definidas por secciones. Ya había quedado bien clarito. Me han preguntado cuáles, les he dicho, les he mostrado, les he dicho cómo hay que ser, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahora, entonces, de estas que hay aquí en este cuaderno de ejercicios hay el número, estamos en la parte práctico número 1, funciones, gráficas y aplicaciones, el número 1, el número 2, el número 3, el número 3 son funciones paramétricas. Hay 4 ejercicios, A, B, C y D. El A lo acabo de hacer yo, entonces quedan B, C y D. Vamos a mirar qué dice aquí. Hacer los ejercicios, letras B, C y D del cuaderno de ejercicio. Entonces sería para ustedes. ¿Cómo hay que hacer? Exactamente como acabo de decir yo, como hemos hecho el primero. ¿Ya? Lo mismo. O sea, primero hacen la gráfica con su tablita, hace su tabla, y cuántos puntos toman, dependiendo. De repente toman primero unos que estén más o menos igualmente espaciados los puntos, así como he hecho yo, ¿no? Que haya, si pueden ser positivos y negativos, digamos, pueden ser 3 negativos, 3 positivos y el 0, por ejemplo, o sea, 7 puntos. Y cada uno de esos igualmente espaciados, por ejemplo, menos 3, menos 2, menos 1, el lado da negativo, y al otro lado puede ser el 1, el 2 y el 3, para t. Ahora, dependiendo en cada caso, pero digamos, para obtener una idea, que estén igualmente espaciados, que sean positivos y negativos, y que cuando ustedes pongan los puntos en su gráfica, ustedes se puedan imaginar cómo hay que juntar esos puntos, porque no es solamente poner los puntos, sino que después tenemos que juntarlos para saber cómo es la función. Y en juntarlos hay que juntarlos de un punto al siguiente. No nos olvidemos porque de repente se mezclan y vamos a querer juntarlo un punto con otro, nada que ver. Hay que juntarlos un punto con el siguiente de la tabla. Pues tenemos clasificación de las funciones según sus propiedades. Vamos a hacer un levísimo break. ¿Ya? Un recreo de 5 minutos.
Bien, lo siento, no he pausado la grabación, así que es una grabación con 5 minutos en que no hay un solo ruido. Bueno, entonces, hemos visto las funciones aquí se dividen en una primera clasificación, eran las explícitas, implícitas, definidas por secciones y paramétricas. Ya con esto hemos terminado hasta acá, las paramétricas, y después dice, estos tipos de funciones están contenidos en el texto de guía, incluyendo la noción de dominio y de imagen. Interesa fijarse en algunos aspectos principales, como por ejemplo el dominio de estas funciones, si crecen, si decrecen, o si a veces crecen, muchas decrecen, y otros aspectos que deben tratar de retener, como qué hay que hacer en cada uno de esos casos. Cómo se determina el dominio, tiene que estar siempre bien acordarse con las tres condiciones, ¿no? Condición de raíz, condición del denominador y condición del logaritmo. No hay que olvidarse de eso siempre. Después hay que ver cómo se hace una tablita de valores para después hacer la gráfica, inclusive cuando tenemos funciones paramétricas. Entonces, primero entonces sería, en el caso de las funciones explícitas, tenemos que calcular primero el dominio y después dentro del dominio hacer puntos. Y en las paramétricas ver el parámetro, de cuánto a cuánto varía el parámetro. Entonces, en ese intervalo o en el dominio del parámetro, tendríamos que tomar algunos puntos centrales, ¿ya? Entonces, una segunda clasificación se hará según las propiedades de las funciones. Según las propiedades, dice, de acuerdo con las propiedades, las funciones pueden ser inyectivas, sobreyectivas y biyectivas. Y también pueden ser pares o impares. Una función del conjunto A en el conjunto B, tal que y es igual a f de x. Así se nombra la función f, que son pares de valores, ¿no es cierto? Valores x del conjunto A en valores y del conjunto B, tales que y se calcula de acuerdo con esta fórmula, que llamamos regla de correspondencia. Entonces, de acuerdo a las primeras propiedades, las funciones pueden ser inyectivas. Inyectiva quiere decir que también se llaman uno a uno estas funciones, porque para cada, dice, una función f es inyectiva si no ocurre que un elemento de B sea imagen de más de un elemento de A. O sea que, aquí, por ejemplo, ocurre en esta tercera gráfica, ocurre que el elemento Y1 de B, aquí está el elemento B, digamos 5, es imagen de aquí, de menos 2, x1 vale menos 2, y de 3, x2 vale 3. Entonces, 5 es imagen de 2 elementos del conjunto A. Entonces, esta ocurre con el elemento de B, se imagen de más de A. Entonces, son uno a uno. Cada elemento de B hay un elemento de A. Cada elemento de B hay un elemento de A. Cada elemento de B es imagen de un solo elemento de A. Cada elemento de A. Entonces se llama 1 a 1. Esta no es 1 a 1, es 2 a 1. Entonces, ¿cómo se puede reconocer? Hay aquí la lógica, ustedes ya han visto lógica, seguramente no tienen. Dice, si x1 es distinto de x2, entonces f de x1 Ya no se escucha bien. ¿Cómo? Está entrecortando su No audio. se escucha acá nada. Escucha. Ya. Dice, matemáticamente, entonces, dice que si x1 es distinto de x2 y la función es inyectiva, entonces
f de x1 es distinta de f de x2. No pueden ser la misma porque no ocurre que un mismo elemento sea imagen de dos números distintos de A. Eso no ocurre, dice. Entonces, se puede demostrar mediante esta parte algebraica, pero nosotros no vamos a demostrar. Nos interesa simplemente decir cómo son las funciones inyectivas. Las funciones inyectivas que son 1 a 1 son siempre, se llaman monótonas, porque siempre van creciendo, 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 creciendo y nunca dejan de crecer. O van decreciendo, decreciendo, decreciendo y nunca dejan de decrecer. Entonces estas se llaman monótonas. Esta es monótona estrictamente creciente, siempre crece. Y esta es monótona estrictamente decreciente, porque siempre decrece. ¿Ya? Entonces, ahora, esa es la idea. Entonces uno ya ve y dice, esta siempre crece para arriba, entonces esta es inyectiva. O esta siempre se va para abajo, es inyectiva. Esta no, esta va para arriba y después para abajo, entonces esta no es inyectiva. Entonces, ¿cómo se pueden también reconocer? Si yo trazo una línea horizontal y esta línea horizontal corta la curva en un solo lugar, entonces es inyectiva. Esta también, si trazo una línea horizontal, con la línea vertical nosotros sabemos que cumple unicidad, ¿se acuerdan? Porque corta una vez. Aquí esta corta una vez, cumple unicidad. Aquí corta una sola vez, cumple unicidad. Aquí también una línea vertical corta una sola vez a la gráfica. Todas estas tres son funciones. Pero ahora una línea horizontal. Esta corta una sola vez la gráfica, esta también, y esta no. Esta corta dos, o quién sabe, por allá corta otra vez más. Entonces, esta es 1 a 1. Y entonces se llama inyectiva. Entonces, esa es una propiedad de las funciones, la inyectividad. La sobreyectividad tiene que ver ya no bueno, siempre tiene que ver con el conjunto B, ¿no? Aquí los elementos de B son imagen de un solo elemento de A. Aquí dice todos los elementos de B participan como imágenes. Esa es la sobreyectividad. Aquí la primera, la inyectividad era cada elemento de B es imagen de un solo elemento de A. Eso es la inyectividad. Pero puede ser que B sea más grande y pueden haber algunos elementos que no tienen imagen. De eso no habla la inyectividad. ¿Ya? Entonces, la sobreyectividad dice cada elemento de B es imagen de algún elemento de A. Entonces, ¿qué quiere decir? Por ejemplo, ahora eso no se puede, aquí la inyectividad podemos reconocerla muy fácilmente trazando una línea horizontal. Si corta una vez, ya es 1 a 1. Si corta más, ya no. Entonces, ¿cómo se puede reconocer la sobreyectividad? La sobreyectividad no se puede reconocer fácilmente porque para una misma curva podemos tener diferentes conjuntos B. Por ejemplo, puede ser una función del conjunto A en el conjunto B4 o del conjunto B1. Pero en el conjunto B1, todos estos elementos que están aquí abajo, los que están aquí arriba, no son imágenes de nadie. Porque cuando yo trazo una línea horizontal, no cortan la gráfica. Recién a partir de acá, son elementos que son imágenes de algún elemento de conjunto A. Entonces, esta no es sobreyectiva. Esta tampoco, porque estos elementos de aquí abajo no son imágenes de nadie. Esta otra tampoco, de B3 tampoco, porque estos elementos de aquí arriba no son imágenes de nadie. Y solamente esta, la de B4, o sea, la función del conjunto A en B4, únicamente esta es sobreyectiva. ¿Por qué? Porque todos los elementos del conjunto de llegada B, en este caso el B4, son imágenes de algún elemento de A. Ahora, entonces no la podemos reconocer en la gráfica, pero la podemos reconocer calculando. Si calculamos el dominio de imagen y conocemos B,
Entonces, si son iguales, quiere decir que todos los elementos de B están trabajando, porque el dominio de imagen es el conjunto de todas las imágenes, ¿no? Entonces, si son iguales, quiere decir que todos los elementos de B son imagen de algún elemento de A. Y ahora, también uno puede achicar las funciones en el sentido de decir, bueno, yo quiero hacer ahora un B más chiquitito, ¿no? De manera que B sea igual a su dominio de imagen. Entonces, por eso, porque se puede hacer eso, uno puede hacer eso, y entonces se dice que toda función es sobreyectiva en su dominio de imagen. Es decir, si hacemos que B sea igual al dominio de imagen, ¿no? Hay muchas veces que no nos han dado B, entonces nosotros vamos a decir, ya, para mí B es igual a su dominio de imagen. Entonces, en ese momento, esa función es sobreyectiva. Si la función es sobreyectiva, inyectiva y sobreyectiva simultáneamente, entonces se dice que es biyectiva. Ya, si la función es inyectiva y sobreyectiva, a la vez, entonces decimos de esa función que es biyectiva, que tiene ambas cualidades, la inyectividad y la sobreyectividad. Eso se llama ser biyectiva. Ejemplos de biyectivas aquí, esta por ejemplo, y del conjunto reales y reales positivos, esta y igual x 2 elevado a x. 2 elevado a x, el dominio de esa función son todos reales. Y aquí el conjunto de partidas son todos reales. Entonces cumple, ¿no? Porque x puede tomar cualquier valor, pues no está dentro de una raíz, ni está debajo de un cociente, no está dentro de un logaritmo, nada. Entonces, x puede tomar cualquier valor, entonces quiere decir que el dominio de esa función son todos reales. Y además ahora es 2 elevado a x. Esta se llama una función exponencial, porque x aparece ya no a la altura del 2, sino que arriba como un exponente. Entonces, cuando x vale 1, es 2 elevado a 1. 2 elevado a 1 es 2. 2, cuando x es igual a 2, es 2 elevado a 2, que es 2 por 2, 4. Cuando x es 3, entonces es 2 por 2 por 2, 8. Cuando x es 4, es 2 por 2 por 2 por 2, 16. Entonces, esta función es monótona, creciente. Siempre va creciendo cada vez más. 2, 1, 2, 4, 8, 16, 32. Y entonces aquí se dice, el dominio de imagen de esta que nos están dando son los reales positivos. Y esto entonces va a ser creciente, pero ¿y si puede ser cero? Esta no. Y resulta que no puede ser cero porque es 2 elevado a una cantidad. Y 2 elevado a una cantidad siempre es más grande que cero. Por ejemplo, si fuera a menos 3, 2 elevado a menos 3 es 1 partido por 2 al cubo, es un octavo, vale 125, 0,125. Si es menos 4, entonces dice que vamos a poner aquí sin quitar. Entonces tenemos aquí, así, ¿se ve? Vamos a poner 2 elevado a 1 es 2. 2 elevado a answer es 4. Ahora, a 4, 2 elevado a 4. 2 elevado a 2, 4 igual. 2 elevado a answer, 2 a la 4 da 16. La 5, 5 igual. 2 elevado a la 5, 32. Ahora, menos 3. Menos 3 igual. 2 elevado a menos 3, ¿cuánto es? Un octavo, 0,125. Menos 10. Menos 10.
igual, ¿cuánto es 2 elevado a menos 10? Un 1024, o sea, 0,0009765. Fíjense, siempre va a ser más grande que 0. Entonces, esa cantidad 2 elevado a x nunca puede valer 0. Solamente si x valiera menos infinito, pero x no puede valer menos infinito. Entonces, siempre va a ser una cantidad positiva, por chiquitita que sea. Esta, por ejemplo, miren que chiquitita es décima, centésima, milésima, 9 10 milésimas. 9 10 milésimas tiene, pero siempre es mayor que 0. Si le pongo 15 menos 15 igual a 2 elevado a menos 15, sale un 32.765, eso es, miren, eso chiquitito. ¿Cuánto es? Décima, centésima, milésima, 10 milésima, 100 milésimas, 300 milésimas. Entonces, siempre va a ser mayor que 0. Entonces, por eso aquí dice, hemos puesto el dominio de imagen reales positivos. Entonces, esta función cumple con todo. Cumple con que es monótona creciente y además su dominio de imagen es igual al conjunto B. Este es el conjunto B. Y el conjunto del dominio de imagen son los reales positivos. 0 abierto hasta más infinito. Esta otra de reales en reales, la función G de reales en reales, quiere decir que el dominio son los reales y el dominio de imagen todos los reales, o sea, y el conjunto de llegada a todos los reales. Entonces aquí vemos que esto es una línea recta. Es una línea recta que va hacia arriba con pendiente un medio, entonces va desde abajo hasta arriba y va a cruzar todo el plano real, lo cruza de un lado a otro, y entonces el dominio son todos los números reales, de izquierda a derecha, y la imagen, todos los números reales desde abajo hasta arriba. Entonces coincide también en que el dominio de imagen y el conjunto B son iguales, por tanto cumple también las dos condiciones. La primera, que es una función monótona, creciente, va hacia arriba todo el tiempo, y además de ser monótona, creciente, su dominio de imagen es igual al punto B de llegada. Entonces es biyectiva. Después, esa es una característica muy importante de las funciones. Después vamos a ver que solamente las funciones biyectivas pueden tener función inversa. Después vamos a definir lo que es una función inversa. Aquí tenemos funciones pares y funciones impares. Una función se dice par si cuando nosotros nos dan la regla de correspondencia f de x y nosotros le cambiamos y en vez de poner x ponemos menos x, ¿qué expresión resulta? Si resulta que f de menos x es igual a f de x, entonces se dice que esa función es par. Y esa función par tiene la característica de ser simétrica con respecto al eje y. O sea que la mitad de la izquierda es igual a la mitad de la derecha. ¿Sí? Entonces dice, ¿cómo se puede explicar eso en matemáticas? Dice, si el punto x1 y y1 pertenece a la función f, entonces también el punto menos x1 y y1 pertenece a la función. O sea que hay un punto a la izquierda y un punto a la derecha. Un punto igualito a la izquierda y un punto igualito a la derecha. Eso es una función, o sea, eso es para que la reconozcamos por su gráfica. Y cómo se puede, analíticamente, se puede, nosotros cambiamos x por menos x y vemos que resulta. Esa es la par. Vamos a ver la par aquí. Por ejemplo, esta función f de x igual a x al cuadrado. Dice, es par porque si cambiamos ahora ya no f de x sino f de menos x, va a ser menos x al cuadrado. Así. Pero menos x al cuadrado es x al cuadrado. Y x al cuadrado es f de x. Entonces f de menos x es igual a f de x. Entonces, por tanto, es una función par. Ahora no estamos viendo todavía cómo su dibujo, cómo su gráfica, pero ahorita vamos a ver. Esta de menos x al cubo
es impar. Las impares, ¿cómo son? Dice una función, se dice impar si f de menos x es igual a menos f de x. Entonces, si nosotros en la definición algebraica, en lugar de escribir x, escribimos menos x en todas partes y calculamos, si nos resulta que es ordenándola, nos sale que es igual a menos f de x, entonces decimos que es impar. Y su gráfica va a ser simétrica con respecto al origen. O sea que si x1 y 1 pertenece a f, también menos x1 con menos y1, si por ejemplo el 2 con 5 pertenece a la función, el menos 2 con menos 5 también pertenece. Si el 8 con 1 pertenece, el menos 8 con menos 1 también. Si el 3 con menos 2 pertenece, el menos 3 con 2 también. ¿Sí? Entonces se dice que son simétricas respecto al origen. Y como en el caso de los números reales, hay algunos que son pares, otros impares y otros que no son nada. Entonces esta otra función h de x, esta función x al cubo, si ahora es g de x, ahora si yo escribo g de menos x, tengo que cambiar, en vez de escribir x, escribo menos x. Pero menos x al cubo es menos x al cubo. Entonces, este menos x es menos g de x. Entonces, cumple con esta condición de que f de menos x es igual a menos f de x. O sea que es impar. Y su gráfica va a ser simétrica con respecto al origen. Esta otra h de x, x al cuadrado más x, cambiamos para probar. Dice, no es par ni impar porque vamos a probar, a ver, h de menos x va a ser menos x al cuadrado más menos x. Entonces, menos x al cuadrado es x al cuadrado más. Pero más menos x es menos x. Entonces, fíjense que h de x era x al cuadrado más h más x, y esta no es que es x al cuadrado menos x. O sea que no son iguales. Quiere decir que h de menos x no es igual a h de x. Entonces no es par. H de menos x no es igual a h de x. Entonces no es igual, no es par. Y tampoco resulta que es, si yo aquí le saco factor menos 1, me va a salir pues menos x al cuadrado menos 1, menos x. Entonces no es impar, ni impar no es nada. Aquí van gráficas. Esta es una función par. En el punto, aquí en este punto, para x igual 4, hay otro punto, 4,5, hay otro punto que es menos 4,5 también. Y aquí este punto aquí, por ejemplo, 2,5, también hay otro que es menos 2,5. Y aquí tiene 1,6, con 7, y otro menos 1,7. Entonces a los dos lados hay igualitos, o sea, la curva es igual, es simétrica con respecto a este eje Y. La mitad de la izquierda es igual a la mitad de la derecha. Esto trae de ventaja que cuando yo quiero dibujarla, puedo dibujar la mitad y después la otra mitad copiarla para allá, ¿no? Copiar su espejo, como si como si pusiéramos aquí sobre el eje X un espejo, y en lugar de mirar esta curva, miráramos la curva del espejo. Entonces estaríamos viendo la otra mitad de la curva par. Esta de aquí, la segunda, es una curva impar, porque es simétrica con respecto al origen. Si nosotros tomamos un punto de aquí y trazamos una línea recta que pase por el origen, cuando choquemos con la otra parte de la curva, va a estar a la misma distancia de aquí para acá que de acá para acá. Entonces este es el punto menos x menos y, este es el punto x con y. Entonces aquí, cualquier punto que yo tome, aquí por ejemplo este de aquí, y trazo una recta que pasa por el origen, voy a encontrar aquí su par antisimétrico aquí. Si tomo un número aquí y paso por el origen, voy a encontrar el otro aquí. Entonces, a cada punto le corresponde su
número, su par impar, ¿no? Y esta otra, la tercera gráfica, que no tiene ninguna gracia. O sea que no es ni par ni impar. No es simétrica ni con respecto al origen ni con respecto al eje Y. Que se trata de la mayoría de las funciones, no son ni pares ni impares. Esto es así, vamos a ver qué dice aquí. No, esta de aquí primero. Según sus propiedades, ya hemos visto. Ahora, ¿qué dice aquí de las propiedades? Pueden ser injectivas, sobrevestivas y biyectivas. También pueden ser pares impares o ninguno de estas 5 características. Esta clasificación es importante porque solamente las funciones biyectivas, o sea que son inyectivas y sobreyectivas, solamente las funciones biyectivas se pueden invertir. Por ejemplo, si me dan el valor de coseno de x igual 3 medios, o sea que cuando me dan x, yo puedo calcular f de x, ¿no? Pero cuando me dan y, puedo calcular yo x. Al revés, ¿no es cierto? Aquí me dan la variable independiente y yo calculo f de x. Pero ¿y si me dan y, puedo yo calcular x o no? La voy a invertir. Y y va a ser la variable independiente y x va a ser la variable dependiente. Entonces, por ejemplo, vamos a... Ahí nos quedan 2 minutos. Vamos mejor a dejar esta explicación de la A15 para la primera hora, el primer ratito cuando regresemos a clases. Pero, jóvenes, no sé cuándo vamos a regresar a clases porque hay un paro indefinido el 8, que es el lunes. Entonces, va a depender del gobierno lo que quiera hacer. Hay malas noticias, no quiere moverse, o sea que está puro aprobando, o sea que está aprobando en el Congreso unas leyes que son muy para él, no más para el gobierno, no hay posibilidad de defenderse ya de acuerdo con él. Dice, por ejemplo, la función de las ganancias ilícitas, dice, ¿no? Pero resulta que aquí en este país casi todo el mundo, o sea, solamente muy poca gente es formal, o sea, que tributa. Entonces, mucha gente tiene, por ejemplo, un autito, pero no puede demostrar que se ha ganado esa plata para comprarse el auto. Entonces, si quiere alguien que es malo, puede hacerle quitar el autito porque es una ganancia ilícita, ¿no? Entonces, si bien debería ser así, pero la verdad es que en nuestro país más del 60% de la gente trabaja sin impuestos, o sea, no cotiza y por tanto en ninguna parte aparece cuánto gana, si es que gana, o sea, en forma regular, porque hay muchos que tampoco ganan en forma regular, sino que a veces un poco más, a veces un poco menos, hacen algunos negocios, a veces resulta, a veces no. Entonces, bueno, lo que debería ser correcto es que todo el mundo pueda demostrar, para que no hayan pillerías, demostrar de dónde ha salido esa plata con la que yo me he comprado una casa, con la que yo me he hecho una casa o con me he hecho un auto. Entonces, sin embargo, el caso especial de nuestro país es que es mucha gente que no lo puede demostrar. Y ahora, ¿quién es el que lo acusa? Normalmente, si lo acusan a uno normalmente en un país, uno es inocente hasta que demuestran que es culpable. Pero en realidad esta ley parte con el hecho de que el ciudadano es culpable y es él el que tiene que demostrar que no es culpable. Entonces están cambiando y todos parecemos criminales en lugar de ser un ciudadano normal. Y lo malo es que están hechas de tal manera las leyes que cualquier ciudadano, cualquier funcionario del gobierno, si está enojado con uno, si tiene rencor o si ve que uno es de otro partido, lo puede acusar a uno de ganancias ilícitas y de cualquier cosa, ¿no? Entonces, injustamente le pueden tratar a uno, miren cómo
Y uno debería tener la posibilidad de defenderse en libertad. ¿Para qué lo van a encerrar a uno mientras no lo declaren culpable? Cuando lo declaran culpable a uno en realidad debe pagar lo que ha hecho mal, y entonces muchos de las malas actividades tienen cárcel. Pero cuando han demostrado en un juzgado, pero aquí se encarcela a la gente sin razón. Por ejemplo, la Yanine Áñez, que ha sido por un año presidente de la República hasta que han hecho elecciones, está guardada, está encarcelada, no la dejan salir a defenderse de que ella no ha hecho nada mal, que ella simplemente le tocó, ella pensó que le tocaba asumir el mando del Estado porque había renunciado Morales, el vice también habían renunciado los presidentes de las cámaras, y entonces ella era segunda presidenta de una de las cámaras y dijo, bueno, voy a tener que ser yo, y tomó la rienda del Estado entonces. Y no solo fue la renuncia, sino que de hecho se fue. Evo Morales y su vice, además con algunos ministros, se fueron en un avión a México y entonces dejaron desamparado el país. Entonces, un país es como si fuera un avión. Un avión no puede volar sin piloto. Si resulta que el piloto se desmaya o se tira en paracaídas y sale, bueno, el mejor pasajero que pueda tendrá que hacerse cargo del avión, porque si no, no les va a ir bien. O es como un bus lleno de pasajeros, entonces el pasajero, el chofer se desmaya o se suicida, se pega un tiro o se sale del bus que está caminando. Entonces, si sale por ahí el ayudante, se hará cargo, y si no está el ayudante, tendrá que hacerse cargo uno de los pasajeros, agarrar el volante y ver que la góndola no choque. Entonces, de eso la están acusando ahora a la Yanine Áñez, ¿no? Entonces, Evo Morales y su vice se fueron y dejaron a la buena de Dios Bolivia. Entonces ahora dice que no, que fue un golpe de Estado. Mentira. ¿Quién hizo golpe de Estado? Si los únicos que pueden hacer golpe de Estado ahí sería pues el ejército, la policía, y ellos no han hecho golpe de Estado, sabido que no. Y entonces defenderse de eso debería ser posible, que la Yanine Áñez lo haga en libertad. Pero miren cómo está, cuánto lleva ya en la cárcel. Eso no es correcto, ¿no? Entonces, el 8, hay una serie de leyes que están aprobando, que ya algunas las acaban de aprobar, que son bien dañinas para la población. Aquí, por ejemplo, la que acaban de aprobar es una del presupuesto de este año y de 5 siguientes años, de los próximos 5 años, que nos va a manejar solamente el gobierno. Entonces dice que ya Santa Cruz, La Paz, Cochabamba, ya no son autónomos. No importa que tengan su prefecto, el único que va a manejar la plata es el gobierno. Así acaba de salir esa ley, y entonces la gente no quiere dejarse, y es justo que no nos dejemos. ¿Por qué nos vamos a dejar? ¿No? Y en la ciudad, el que distribuye el dinero y asigna las cosas que hay que hacer y que no hay que hacer es el alcalde, juntamente con su consejo de la alcaldía, que ha sido también elegido por la población de la ciudad. Y en el caso de la universidad también, ¿no? La universidad sabrá cómo se administra, porque es autónoma. Entonces ahora quiere quitarle la autonomía y decir, ellos no van a decir qué es lo que hay que hacer y cómo hay que hacerlo. Entonces la gente no se va a dejar. Y entonces el 8 de lunes tenemos un paro indefinido. Entonces no sé cuándo volveremos a entrar a clases. De repente, a pesar de estar en paro, vamos a seguir avanzando para no atrasarnos mucho. Pero en principio vamos a ver qué pasa, ¿ya? Entonces, no se olviden de hacer las tareas. Esas tareas tienen que ponerlas como tarea 1 y tarea 2 en la plataforma. Y yo se las voy a habilitar para que puedan ponerse desde el día hasta dentro de una semana. Nos vemos entonces la próxima clase, cuando quiera que sea la próxima clase. Vamos a cerrar aquí. Vamos a poner vista de la galería para que nos veamos todos iguales.
Van quedando 13, el resto murió, se fue. Bueno, no sé si tendrán una clase tan siguiente, pero ya se han ido. Son apenas las 4:07. Bien. Joel Damián Flores. Nos vemos entonces a todos por igual. Adiós. Nos vemos el próximo martes, si Dios quiere. Adiós. Hasta luego, Inge. Chao.